Guillermo Lasso también, que terminan en este juicio político. Tomamos contacto nuevamente con Pablo Medina Pérez, politólogo ecuatoriano, académico de la Universidad San Francisco de Quito. Pablo, conversábamos hace algunos minutos, no mucho, sobre la posibilidad que tenía el presidente de avanzar a muerte cruzada y efectivamente es lo que ha anunciado. ¿Qué te parece a ti también su decisión? De hecho, era previsible, dado que los votos aparentemente estaban muy cerca, y no solo eso, sino que incluso si es que no existieran, si es que hubiera un ofrecimiento por parte de los asambleístas de no censurarlo, no podía ser confiable. Es decir, uno podría decirle: no, presidente, yo no voy a votar en contra suyo, y en el momento del momento votar en contra suyo. Entonces, ante esa falta de confianza, dado que no existen relaciones orgánicas entre la bancada del presidente y las otras bancadas, digamos que la salida segura para el presidente fue este decreto de muerte cruzada, que evidentemente nos pone en un escenario distinto. El Consejo Nacional Electoral deberá pronunciarse en los próximos 7 días con una convocatoria a elecciones generales. Perfecto. Ahora, ¿qué le parece a usted la respuesta o la acción que ha anunciado a través de nuestro canal, la asambleísta Mireya Pazmino, de presentar este recurso de protección para frenar el avance de este decreto? En esto tendrá que pronunciarse la Corte Constitucional. De hecho, han habido ya especulaciones al respecto. Algunos juristas han planteado que no es posible ejecutar una muerte cruzada, porque en este punto el presidente está siendo sometido a un proceso de fiscalización y sería una forma de evitar, de bypassear, por utilizar un término, a la Asamblea Nacional, el proceso de fiscalización. Ahora, el problema es que la Constitución no pone ese límite, y la Corte Constitucional, al menos si es que sigue la misma línea que siguió para autorizar el juicio político, la Corte Constitucional se refirió al texto literal de la Constitución, y en ese texto literal no existe un impedimento para el presidente. Entonces, lo más probable es que la Corte Constitucional no dé paso a la muerte cruzada, es decir, no interfiera, dado que no existe una disposición en el sentido de que el presidente no puede ejecutar la muerte cruzada cuando está siendo sometido a un proceso de fiscalización. Ahora, claro, este recurso legal es de control constitucional, es el que le queda a este sector de la Asamblea, que entendemos que sería mayoritario, por eso el presidente decretó la muerte cruzada. Sin embargo, la Corte Constitucional, insisto, y no sabemos cómo se pronunciará, pero es poco probable que detenga la muerte cruzada. Ahora, si además de eso el Consejo Nacional Electoral ya convoca elecciones, diríamos que estamos ya asistiendo a un hecho consumado. Perfecto. ¿Comparte usted, más allá de que no exista en la Constitución ecuatoriana este elemento que impida al presidente avanzar en la muerte cruzada, comparte usted o no la opinión de Mireya Pazmino y de otros asambleístas respecto de que esto no se puede dar en el marco de una fiscalización al Ejecutivo? Yo creo que hay argumentos fuertes en ese sentido. Por ejemplo, alguna vez un constitucionalista acá en Ecuador ponía un ejemplo y él decía: miren, imaginémonos por un segundo que no es un tema de fiscalización. Imaginémonos que el presidente comete un delito flagrante, asesina a una persona, por ejemplo, y entonces en el Ecuador, para que el presidente sea juzgado, tiene que retirársele la inmunidad, el Parlamento tiene que retirarle la inmunidad, la Corte tiene que solicitar eso. Imaginémonos que el presidente mata a alguien, un juez penal solicita a la Asamblea Nacional que se le quite la inmunidad para poderle juzgar por delito de homicidio, y el presidente decreta muerte cruzada para evitar que la Asamblea le quite la inmunidad. En ese caso, ¿sería legítimo? Entonces, claro, ante ese ejemplo uno dice: no, eso sería impensable. Bueno, jurista decía: bueno, esto no es responsabilidad penal, es responsabilidad política, pero sin duda está evitando un proceso de fiscalización, y también podría ser interpretado como una herramienta ilegítima para evitar un proceso que está previsto en la Constitución, que es el juicio político. Claro, efectivamente estamos hablando de interpretaciones políticas, porque a nivel constitucional no existiría entonces un límite para que el presidente estableciera su criterio respecto de el argumento mediante el cual llame a una muerte cruzada, pero podría ser algo que tomar en cuenta la Corte Constitucional, que se debe pronunciar respecto de si el decreto cumple o no efectivamente, aunque insistimos, en la Constitución del Ecuador no hay nada específico que lo diga.
Hemos estado revisando distintos comentarios que han hecho tanto el presidente Lasso en las redes sociales como también otros asambleístas. Hemos escuchado de primera fuente al asambleísta Mireya Paspiño, que nosotros señalábamos era además quien encabezó, ¿no es cierto?, la comisión que inició la revisión del actuar del presidente Lasso, que termina en este juicio político. Ella, así como Rafael Correa, el ex mandatario ecuatoriano, han señalado que no existe ninguna conmoción interna ni grave crisis política que lo justifique. ¿Cuál es su opinión? Bueno, sobre conmoción interna, en efecto, es difícil argumentar que existe en este momento una conmoción interna en el país, pero crisis política es absolutamente subjetivo. Crisis política y la causal por bloqueo del Plan Nacional de Desarrollo, la Constitución habla de que es a criterio del presidente. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Es una percepción subjetiva del presidente en donde él dice, bueno, estamos en una crisis política. El presidente, durante la cadena en la que ha anunciado la muerte cruzada, ha mencionado ya varios intentos de la oposición de destituir al presidente, y él dice, bueno, este bloqueo no puede continuar. ¿Eso es una crisis política? Depende de cómo lo definamos, pero si la Constitución dice que es a criterio del presidente, el presidente puede definir el bloqueo que tiene con el legislativo como una crisis política. ¿Cuál es el criterio objetivo? ¿A partir de qué momento una crisis es una crisis? Es absolutamente difícil de determinar, por lo que haya un argumento en ese sentido. ¿Cuántos días tiene la Corte Constitucional para pronunciarse sobre el decreto? La Corte Constitucional no tiene que pronunciarse sobre este decreto. La Corte solo tendría que pronunciarse en una causal que no ha sido invocada. La Corte Constitucional va a tener que pronunciarse sobre la queja que presenten los asambleístas. Esa va a ser el caso. En ese sentido, los plazos para la Corte, evidentemente la Corte lo tomará como prioritario. Sin embargo, va a depender primero si la Corte decide poner medidas cautelares, es decir, detener el efecto del decreto de muerte cruzada, en cuyo caso eso permitiría que el juicio político continúe en la Asamblea Nacional, mientras la Corte delibera, porque la Corte evidentemente tiene un proceso en el cual tiene que haber un juez ponente, el Pleno de la Corte tiene que reunirse, es decir, nada menos de un par de semanas, 7 días, 15 días probablemente, pero claro, la Corte podría determinar como medida cautelar detener el efecto del decreto. Yo insisto, creo que eso es muy poco probable porque la Corte en ese sentido se ha mostrado mucho más apegada al texto literal de la Constitución en este caso. Perfecto. Entonces, para aclarar, la Corte Constitucional se tiene que pronunciar sobre la forma y el fondo del decreto solo si es que los asambleístas presentan un recurso, más allá del recurso de protección que quieren presentar hoy para detener el proceso. Es el recurso de protección, ese recurso. Perfecto. Justamente es un recurso especial de protección que va a la Corte Constitucional. El recurso de protección entonces va directamente a la Corte Constitucional, no la justicia habitual. Sí. Hay dos diferentes recursos, uno que es de protección y uno especial de protección, en donde se podría dictaminar la suspensión de este decreto. Si es que es especial, va directamente a la Corte, pero la Corte de oficio, por las causales invocadas, no tiene que pronunciarse. Muchas gracias, Pablo Medina Pérez, entregándonos más información sobre qué es lo que deberá pasar en los próximos minutos, en las próximas horas y en los próximos días respecto del anuncio que ha hecho el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, de llamar a la muerte cruzada. Esto es, disolver la asamblea en la que se encontraba en medio de un juicio político de fiscalización y, por otro lado, llamar a elecciones. Pablo Medina Pérez, politólogo y académico de la Universidad San Francisco de Quito, muchas gracias por esta conversación. Que esté muy bien.